Me llama la atención de cómo Jesús habla. Sí. Jesús dice que Él viene, pero Él es necesario que tenga que irse, sí, porque tenía que venir otra persona que iba a sustituir a Jesús, pero era más importante, o no más importante, iba a cumplir un rol con mayor crecimiento. Sí. El mover del Espíritu Santo en ese entonces significaba el comienzo de la vida. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Christopher Arias. Para nosotros es un privilegio, es un honor, es una honra que tú estés sintonizando Radio Retorno TV. En tu segmento, Un Espíritu Superior. Hoy hemos traído un tema importantísimo. Hemos traído, vive Dios para siempre, una palabra para tu vida. Y hoy queremos enseñarte algo importante, una persona en esencia en el día de hoy. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Mi hermano Wilmer y yo vamos a hablar todo lo concerniente, o vamos a hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo en el día de hoy en esencia. Pero voy a dejar que mi hermano se presente a la audiencia de Radio Retorno TV. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios contigo y con los tuyos. Realmente vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Sí. En realidad muy interesante. Vamos a estar hablando hoy acerca de lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo en esencia? Así que mantente a la expectativa, que yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas contigo y vamos a aprender más acerca de la tercera persona de la Trinidad. Vive Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Vive Dios para siempre, para así iniciar. Yo sé que realmente será de gran edificación a tu vida. Sé que Dios hablará sobrenatural sobre ti. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Juan, su capítulo 14, verso 26. Juan 14, verso 26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordarán todo lo que yo he dicho. Vive Dios para siempre. Wilmer, cuando hablamos acerca de lo que es el Espíritu Santo, el tema de hoy es: ¿quién es el Espíritu Santo? Realmente, ¿qué te puede llegar a la mente cuando hablamos acerca de lo que es quién es el Espíritu Santo? Bueno, Christopher, mira, lo primero que vemos a través de lo que es la palabra de Dios, sí, nos damos cuenta de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman lo que es Dios. Sí. Vemos que Dios tiene tres partes, o sea, se divide en tres partes, sí, pero en sí es una sola persona. Es como tú tomar el agua y irte a lo que es la tabla periódica. Sí. La tabla periódica te va a decir que los condimentos que forman las moléculas del agua es H2O, sí, pero en sí, en esencia es una sola, sí, agua, es agua solamente, sí, aunque se conforma en tres partes, sí, y así es Dios. Entonces vemos la actuación de Dios en sus tres facetas. Sí. Vemos que en el principio vemos la faceta del Padre, Dios, actuando en lo que es la creación. Dios mío. Si usted se va a una Biblia hebrea, se va a dar cuenta que en el principio de la creación no aparece y en el principio creó Dios, sino que aparece en el principio creó Elohim, sí, dando a entender que el nombre que se le atribuye Elohim a Dios es Dios creador. Dios mío. Entonces vemos también que la segunda persona de Dios, que es el Hijo, vemos que también actúa en esencia. Entonces el Hijo, Dios, dice que el Hijo se materializa en el vientre de una mujer para él poder venir a tierra y poder reconciliar al hombre con, sí, Dios. Cuando Dios se materializa y viene a esta tierra, el Hijo muere.
muere, resucita y vuelve al cielo a sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las dos personas de la Trinidad han actuado y el Espíritu Santo actuó, pero sigue actuando. Sí. Ya ellos terminaron prácticamente con lo que es su trabajo. El Padre actuó, el Hijo actuó, pero el Espíritu Santo aún sigue actuando. Así es. Me llama mucho la atención cuando tú te vas al principio para conocer quién es el Espíritu Santo. Número uno, la palabra de Dios registra que en el principio crea Dios el cielo y la tierra, hablando tú acerca de Elohim. Pero en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Número uno, la palabra Espíritu aquí no aparece con letra minúscula, aparece con letra mayúscula, lo que nos da a entender que el Espíritu era quien operaba en aquel lugar. Número 2, la palabra cuando dice el Espíritu, ahí es donde podemos conocerlo realmente en esencia. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Recuerde algo, el Espíritu es consolador, el Espíritu es una persona, el Espíritu no encontraba un cuerpo donde morar. Lo que nos está dando a revelar a nosotros el mismo Espíritu, quién Él es lo que nos está diciendo. Yo necesito donde morar, pero todavía no hay morador. Lo primero que es de que antes de que tú llegues a la tierra, yo te estoy esperando para yo poder morar en ti. ¿Quién Él es? Él es quien nos conecta al Padre. Él es quien nos lleva hacia donde está Dios. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede orar, porque tu oración va a ser en vana. Si tú no lo tienes a Él, Él nunca va a interceder por ti. Una parte que debes de entender, que Él es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién Él es el Espíritu Santo? Hay gente que se ha preguntado, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo veo gente manifestándose, gente hablando cosas que realmente el Espíritu Santo no está ahí. Tal vez usted que está sintonizando esto se imagina quién Él es, porque yo veo gente que hablan cuantas cosas, veo gente que hablan en lengua y no siento a Dios. Tal vez el Espíritu que está ahí, o tal vez no es el quien es que está ahí. ¿Quién Él es en esencia? Cuando tú cargas el Espíritu Santo, Wilmer, donde tú llegas, tú das testimonio de que lo tienes. Sí. Por eso es que vemos hoy en día cultos que se están dando como cultos normales, cultos donde existe una enfermedad, pero vemos que el Espíritu Santo no está. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una parte que usted debe comprender es que en el principio Él se movía sobre la faz de las aguas. Hay algo importante, y es que lo que tú hablabas, el mismo apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y muchas veces hay servicios, cultos, como tú decías, y es que muchas veces hay personas como que no saben organizar lo que es entender cuándo el Espíritu Santo está actuando en una persona y cuándo es la emoción de alguien. Dios, el Espíritu Santo es una persona. Entonces nosotros tenemos que entender que si Él es una persona, Él tiene emociones. Sí. Si Él es una persona, Él tiene voluntad. Muy fuerte. Si Él es una persona, pero no solamente cualquier persona, no. Él es Dios en esencia. O sea, no te entenderá que el mismo Espíritu Santo es omnipotente, es omnipresente. Sí. O sea, tienes esta cualidad del Espíritu Santo. Y como Jesús habla, me llama la atención de cómo Jesús habla. Jesús dice que Él viene, pero es necesario que Él tenga que irse, porque tenía que venir otra persona que iba a sustituir a Jesús, pero era más importante, o no más importante, iba a cumplir un rol con mayor crecimiento, porque ya no iba a estar materializado, no iba a estar limitado, porque Jesús estaba limitado en esta tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo, Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Jesús lo que le está diciendo, cuando yo me vaya va a venir un Consolador, pero no va a estar al lado de ustedes, sino que va a estar dentro de ustedes. Ay, Dios mío, mira. Y mientras Él está dentro de ustedes, escucha, Él está dentro de ustedes, los milagros que yo hacía, Él lo va a hacer, pero va a estar en ustedes. Lo que Él está diciendo no van a hacer cualquier cosa. No. Van a estar con la persona del mismo Dios dentro de ustedes. El mismo apóstol Pablo dice, ustedes no se han puesto a pensar que ustedes tienen al Espíritu Santo dentro. Escuchen, al Espíritu de Dios dentro de usted. Sí, así es. Mira, Wilmer,
cuando también hablamos acerca y se movía sobre la superficie de las aguas. El mover del Espíritu Santo en ese entonces significaba el comienzo de la vida. Recuerde algo, la palabra de Dios registra, porque estamos hablando de quién es el Espíritu Santo. Recuerde algo, la Biblia dice que cuando Dios está creando al hombre, forma el muñeco, pero quien da vida es el Espíritu Santo. Número uno, la palabra de Dios registra que cuando Dios crea al hombre, cuando lo crea, hace un muñeco, pero el hombre no puede caminar. El hombre no puede hacer nada. El hombre simplemente es un muñeco. Lo que hoy en día nosotros podemos visualizar, que hay muñecos dentro de las iglesias. Podemos visualizar que hay muñecos dentro de la calle. Podemos visualizar que hay muñecos dentro de los cultos. ¿Por qué? Porque el único que te hace caminar se llama el Espíritu Santo. Adán nunca tuvo vida hasta que no tuvo aliento. Ay, Dios mío. Hasta que no tuvo aliento de vida y fue un ser viviente. Número uno, quien da vida, si tú no lo tienes, nunca vas a poder caminar, aunque estés caminando, porque vas a caminar bajo una atmósfera de carne y no bajo una atmósfera del cielo. La Biblia registra que cuando Adán se manifestó, estaba ahí, dice la palabra del Señor que Adán no podía caminar. Adán no sabía quién era. Adán ni se imaginaba que era un muñeco. Pero cuando Adán comienza a crear que él tiene vida, cuando el Espíritu de Dios entró en él, ¿quién es el Espíritu Santo? El que da vida, el que te hace caminar. Por eso es que el hombre, cuando tiene el Espíritu Santo, tú no te has imaginado o nunca te han dicho, Wilmer, wow, tú te ves diferente. Yo veo como una gracia en ti. Yo te veo como que tú no eres la misma persona. Porque la gracia, el Espíritu Santo te hace ver la persona realmente cual tú eres en el cielo. Algo que la gente ahí tiene que entender. Y es muy fuerte lo que voy a desatar ahora. Y es algo sumamente importantísimo lo que voy a decir ahora. Vive Dios para siempre. Así que póngase los cinturones. Si usted no está apto para ver esto, usted se puede, lo que usted quiera hacer. Pero vengo a romperle el protocolo a 2 o 3 que estaban ahí, porque usted va a tener que aprender a vivir la palabra del Señor como tal Dios la muestra. Wilmer, me voy a lo que es el libro de Hechos. Y voy a chocar a 2 o 3 ahí, pero yo sé que me van a amar de todas las maneras. Me voy es que cuando la palabra de Dios dice que en el día de Pentecostés estaban todos reunidos. Sí. Y cuando estaban todos reunidos, dice que el Espíritu Santo cayó en ellos. Recuerde algo, las citas que nosotros acabamos de leer registraba que el Consolador iba a venir. Jesús le dice a ellos, no salgan de Jerusalén hasta que nos reciban la promesa. Hay un punto que también puedo colapsar con lo que es Génesis en el principio y aquí en Hechos capítulo 2. La Biblia dice que Adán no podía caminar porque no tenía el Espíritu. Los apóstoles nunca salieron de Jerusalén hasta que no recibieron el Espíritu. Lo que ellos entendían es que sin el Espíritu no puedo caminar. Sin el Espíritu no puedo operar. Sin el Espíritu me voy a sentir solo, porque Él es mi consuelo, Él es mi todo. Pero vemos algo, y es que cuando el Espíritu se manifiesta en aquel lugar, dice algo, que todos hablaban en diferentes lenguas. Y voy a romper con 2 cosas ahí importantísimas que usted lo va a entender. Número 1, dice que hablaban en otras lenguas. Pero hay gente, escuche bien esto, hay gente que ha visualizado que eran lenguas angelicales que se hablaban ahí. Hay gente que ha dicho que era el lenguaje que hoy nosotros hablamos. Hay gente que ha dicho que es la lengua que la gente cuando está predicando le dice, vengo a decirle algo. No era esa lengua. Usted me excusa lo que le voy a decir. No era esa lengua que se manifestaba. Porque el apóstol Pablo dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Lo que me está registrando la palabra, Wilmer, es que esa lengua los demás la podían interpretar. ¿Sabe por qué? Porque vemos que ellos dijeron, pero esto no son meros partos que nosotros lo escuchamos hablar en nuestro mismo lenguaje. Lo que ellos estaban rompiendo, lo que existió ahí fue un milagro. Hay gente que tiene que comprender esto. El que tiene el Espíritu Santo no habla a los hombres hablando lengua, habla a Dios. Porque hay gente que ha descifrado este misterio de una forma diferente. La Biblia establece y dice que el Espíritu Santo, vive Dios para siempre, intercede por nosotros con gemido. El Espíritu Santo allí manifestado, lo que hizo fue un milagro.
milagros, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Lo que nos está revelando aquí la palabra del Señor es quién es el Espíritu Santo. Él es quien ora por nosotros, Él es quien lleva nuestra oración al Padre, y hoy en día quien opera en estos niveles se llama el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, Christopher, yo decía, no es hablar de cualquier persona. No. Tú mencionabas ahí acerca del milagro que ocurrió en el libro de los Hechos. Lo primero que vemos ahí es que una promesa que Dios le da al pueblo de Israel en el libro de Joel, en su capítulo 2, verso 28. Dios le habla y dice, mira, van a venir tiempos en que yo voy a derramar de mi Santo Espíritu. Así es. Lo que Dios está diciendo es que en la antigüedad mi espíritu no moraba perpetuamente en la vida del ser humano. Entonces lo que Él me está diciendo, llegará un tiempo en que en el espíritu, mi espíritu va a morar en ustedes eternamente. Sí. O sea, lo que Él me está diciendo, hubo una promesa. Hubo un tiempo en que solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes tenían la legalidad de portar lo que es el Espíritu de Dios. Muy fuerte. Sin embargo, ellos no tenían el Espíritu Santo constantemente en ellos, sino que el Espíritu Santo por momentos venía sobre ellos. Sin embargo, yo he escuchado mucha gente predicando, escuche esto. Sí. Yo he escuchado mucha gente predicando diciendo, ahí viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Ay, Dios mío. Ahí viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a sellar. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted se convirtió, Cristo. El Espíritu Santo te sella. Ay, santo. Con la garantía de que si hoy te mueres, tienes la legalidad de entrar al reino de los cielos. Lo que le estoy diciendo a 2 o 3 predicadores, escuche, amado, no estoy en contra de usted ni vine a hostigarlo, no. Vine a corregirlo por el Espíritu. Vine a decirle a usted que usted no puede decir, no, que recibe la unción, recibe el don de Dios a un creyente, a una persona que se ha apartado, una persona que ha vivido una vida negándose así para agradar a, no, que recibe la unción, recibe el Espíritu Santo. Eso es antibíblico, amado. Una persona que se convirtió hoy tiene la legalidad de decir, yo porto la unción de Dios, yo soy ungido con la unción de Dios. Por eso es que el apóstol Juan le dice a la iglesia en aquel tiempo, en primera de Juan capítulo 2, él le dice, mire, ustedes tienen la unción del Santo. En pocas palabras, lo que le está diciendo, mire, estaba ocurriendo un problema en la iglesia en ese tiempo, y era que había gente que quería distorsionar al pueblo de Dios, y dice que el espíritu del anticristo, Christopher, estaba dentro de la iglesia y quería distorsionar la doctrina que Cristo implantó. Y le dice, escudriñen los espíritus. Escudriñan los espíritus, le dice. Le dice, el espíritu del anticristo está ahí, pero ustedes tienen la unción del Santo. Lo que él está diciendo, aunque todos esos espíritus estén por ahí, el Espíritu Santo que está en ustedes le va a dar la sabiduría y el poder para poder percibir cuál es ese espíritu que está operando. Mira, me llama mucho la atención el término que estás tocando. Pero realmente, ¿quién es el Espíritu Santo? Uno, la parte que debemos de conocer aquí es que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Número 1, el Espíritu Santo es quien está operando ahora mismo. Recuerde algo, nosotros vivimos bajo la gracia. Y hay gente que tiene que comprender esto. Hay gente que ha dicho, Dios me habló y yo te creo, porque realmente Dios habla. Pero te tengo noticias en este día. Si tú no tienes esa cercanía con el Espíritu Santo, I'm sorry, es difícil que Dios te hable. ¿Por qué es difícil? Porque quien intercede por ti al Padre se llama el Espíritu Santo. Lo que yo quiero que tú conozcas hoy en día es quién Él es. Él es el todo dentro del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es quien está operando ahora mismo. Jesús está en el cielo. El Padre está también aquí en el cielo. Pero el Espíritu Santo es quien está aquí en la tierra. Él es quien, porque Jesús dijo, yo me voy. Jesús no está en la tierra ya. Jesús habita por medio del Espíritu Santo dentro de ti. La Biblia está
establece y dice que Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Le voy a enviar el Consolador. Él los va a guiar hacia toda verdad. Una parte que la gente debe de conocer. Wow. Es que si tú no te haces amigo del Espíritu Santo, nunca tú vas a tener respuesta de Dios. Si tú no te haces amigo del Espíritu Santo, nunca vas a tener respuesta de Dios. Y yo siento al Padre diciéndote esto. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. ¿Quién Él es? Una parte que debemos conocer es que el Espíritu Santo realmente en este siglo, en este tiempo, nosotros, hay gente que ha perdido de sentir el Espíritu Santo. Hay gente que ya no lo siente. Hay gente que dice, guau, yo tengo una vida donde cual no lo siento. Te voy a decir algo. El día que no sientas al Espíritu Santo, tienes que revisarte. Porque si Él te abandona, el diablo te va a hacer cuantas cosas. Número uno, por el cual nosotros nos da una legalidad de que Satán nos tiene miedo en ciertos puntos. Es cuando alguien porta el Espíritu Santo. Wow. Porque cuando alguien porta el Espíritu Santo, lo primero que él entiende, dice, wow, este tipo tiene un informe del cielo. Porque quien nos da el informe es el Espíritu Santo. De lo que viene de ahí arriba. Usted no ha visto, nunca ha sentido una palabra que venga a través del Espíritu Santo. No fue Dios en esencia que te habló. Fue que Dios le habló al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te la trajo a ti a la tierra. Ay, porque la Biblia enseña algo muy importante acerca del Espíritu Santo. Que la iglesia hoy en día ha dejado de darle la importancia al Espíritu Santo. Wow. Hemos cambiado el Espíritu Santo por una monotonía. Hemos cambiado el Espíritu Santo por el sentir de una emoción. Hemos cambiado el Espíritu Santo por el sentir de la gente. No que va fulano, ahí se va a mover Dios. No que va fulano, ahí va a estar Dios. No que fulano de tal va para allá, allá va a habitar la presencia de Dios. Te voy a decir algo. El Espíritu Santo no simplemente lo carga fulano. El Espíritu Santo lo cargas tú. Y si tú no lo tienes, donde quiera que vaya, no se va a mover nada. Pero cuando tú lo cargas, donde quiera que vaya, va a ocurrir algo. Por eso Dios, Jesús conecta algo y le dice a la samaritana, mira, te voy a decir algo. No es dónde, es cómo. No es el lugar donde habita, no, es cómo tú debes hacerlo. Porque el Espíritu Santo, vive Dios para siempre, que está en ti. El Espíritu que está en ti va a conectar al Espíritu Santo. Y Él, donde quiera que tú estés, va a operar bajo el nivel de gloria que Dios quiere que tú operes. ¿Sabe? Hay algo que me llama mucho la atención, Christopher. Y es que Romanos capítulo 8, verso 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oye, ¿qué pasa en esta generación? Sí. Y es que mucha gente está viviendo más de la emoción de otro que la emoción que el mismo Espíritu Santo trae en usted. Porque yo estoy de acuerdo con la emoción. La emoción no es el problema. Ahora, el problema está cuando tú quieres sobrepasar la emoción. Es como la libertad. A usted se le da libertad, pero usted tiene que saber que la libertad tiene un límite. Dios mío. Si cuando usted comienza a distorsionar la libertad en un libertinaje, entonces se va a convertir en un problema. Y cuando nosotros no entendemos que mediante a nuestra relación con el Espíritu Santo vamos a alimentar a nuestro espíritu, nuestra carne va muriendo. Y el problema de esta generación es que quiere estar agarrado a una palabra de otro y no a la palabra que el Espíritu Santo trae a su mismo espíritu. Y cuando el Espíritu Santo conecta con tu espíritu, por eso es que el apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo que él me está diciendo, cuando yo estoy orando, el Espíritu Santo está ahí conmigo. Cuando yo estoy clamando, el Espíritu Santo está ahí conmigo. Cuando yo estoy leyendo la palabra, el Espíritu Santo está ahí conmigo. ¿Por qué? Porque yo me uní al Padre. Y mediante esa unión con el Padre, el Espíritu Santo está ahí. Porque el Espíritu del Padre está dentro de mí. Sí, mira. Es algo sumamente importante. Porque el Espíritu Santo es registrado. ¿Quién es? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es omnipresente,
omnisciente. El Espíritu Santo es el mismo Dios en esencia. Pero quiero que la gente pueda comprender ahí que me está escuchando. Mire, el Espíritu Santo es quien lleva nuestra oración al Padre. Según la palabra del Señor, la Biblia establece y dice que Daniel estaba orando en un momento determinado. Cuando Daniel está orando, la palabra de Dios registra que un ángel del Señor se le aparece y le dice: mira, hay un principado que tiene tu oración detenida en los aires. Cuando tú oras bajo el nivel del Espíritu Santo, no hay barreras en el cielo, no hay principado, no hay demonios, no hay tormenta, no hay nada que pueda impedir que esa oración suba como perfume delante del trono del Señor. Recuerde algo, tu palabra nunca va a llegar allá, el Espíritu Santo es quien la va a llevar. Cuando el Espíritu Santo conecta con tu espíritu y tú te unes a Él, ustedes dos son un solo, y ese solo, lo que tú digas va a llegar delante de Dios. Aleluya. Hay gente que están ahí que debe de comprender que sin el Espíritu tú no vas a hacer nada en la tierra. El Espíritu es quien dirige tu oración. Por eso es que vemos gente que oran hoy en día y nada acontece. Por eso es que vemos gente hoy en día que hacen cuantas cosas y nada pasa. Es que sin el Espíritu lo que tú haces lo está haciendo de balde. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que oran y no sienten al Espíritu Santo. Hay gente que hacen cuantas cosas y no sienten al Espíritu Santo. ¿Quién Él es? El Espíritu Santo es realmente quien lleva nuestra oración al Padre. Y según lo que podemos visualizar, hay gente que ha confundido la oración. Te voy a decir algo, me voy a meter en un término ahí de oración, porque la oración tienes que ver acerca también con el Espíritu Santo. Si tú no estás conectado con el Espíritu Santo en la oración, realmente tú no vas a sentir nada, porque vas a orar de balde. Lo que vas a decir, lo vas a decir de balde. Si Él no está ahí, lo que tú digas es de balde, porque quien lleva tu oración se llama el Espíritu Santo. Ahora, hay un punto importante, Wilmer, y es que hay gente que lleva más allá de que orar, simplemente la gente lo lleva y lo conoce hablar con Dios. Pero orar tiene un término muy profundo, porque el orar realmente te identifica cuál es la voluntad del Padre en esencia. Porque orar no es simplemente ya yo oré y me hinqué a orar. Hay gente que oran 3 horas, hay gente que oran 4, hay gente que oran 5. Eso es buenísimo. Pero realmente si en medio de esa oración tú no conoces cuál es la voluntad del Padre, de nada te valió tantas horas. De nada te valió hablar tanto, de nada te valió decir cuantas cosas. Lo que Dios quiere revelarte a través de la oración es su voluntad. El Espíritu Santo va a revelar cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Una parte que debes conocer es que cuando tú oras, el Espíritu Santo va a ser así, va a coger tu oración, la va a llevar al cielo. Cuando la lleva al cielo va a decir: Padre, está bien lo que estoy orando a fulano, le doy el carro a fulano, le doy la unción a fulano. Y allá del cielo va a bajar una voz que va a decir a través del Espíritu Santo: no le puedo dar el carro porque se va a perder, no le puedo dar la unción porque se va a creer que eres mejor, no le puedo dar esto. Entonces Dios te revela su voluntad a través del Espíritu Santo en la oración. Dios lo que quiere saber lo que es la voluntad de Él en la tierra. Y hay gente que no conocen eso. No es que ore, es que sepa cuál es la voluntad. No es que ore, es que sepa cuál es la voluntad a través de su Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es aquella persona que nos revela la voluntad del Padre en latín. Dios mío. ¿Sabe? Aparece una palabra que yo sé que usted la conoce, la palabra paracleto. La palabra paracleto significa uno que es llamado para ayudar a otro. En pocas palabras, Jesús dijo en una ocasión: mire, yo me voy a ir, pero voy a rogar al Padre para que Él envíe a otro consolador. Lo que Él está diciendo, Jesús, mientras estaba en la tierra era el consolador. ¿Por qué? Porque el mismo Isaías dice en el capítulo 61, me ungió Jehová para predicar las buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón y dar apertura de cárcel. Lo que él está diciendo, Jesús era el consolador. ¿Por qué? Porque vino a consolar y a darle pan, a cuidar y a guardar a todas esas personas que tenían la necesidad. Jesús sanó. El ministerio de Jesús se rigió por sanidad, por milagro y hacer obras a favor de la humanidad. Sin embargo, cuando Jesús se va, antes de irse, le dice: voy a rogar al Padre
para que Él envíe a otro consolador. Lo que Él me está diciendo, lo que Jesús me está diciendo, lo que yo hacía mientras estaba en la tierra, lo va a hacer otro, pero va a tener mayor resultado. Sí. Como decía ahorita, Jesús estaba limitado aquí en la tierra. Por eso le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, para que venga el Consolador. Sí. Y ya no va a estar materializado, sino que va a estar dentro de ustedes. Sí. Y lo que me encanta, es que le dice, las obras que yo hacía, Dios, Él la va a hacer, pero va a estar dentro de ustedes. Por eso Jesús le dijo, ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Lo que Él me está diciendo, los milagros que yo hacía, ustedes lo van a hacer, pero quizás en una mayor dimensión. Sí. Y hay mucha gente, escuchen, hay mucha gente que ha malinterpretado algo. Y es que dicen, bueno, Jesús, nadie va a sobrepasar las obras que hizo Jesús, los milagros que hizo Jesús. Sí. Y gente entra y dice, nadie va a entrar en el milagro de que nadie, ningún ser humano va a redimir la vida de otro ser humano. Eso no es así. Jesús nunca se refirió a esa parte. Escuche, Jesús nunca se refirió a esa parte. Obviamente que ningún ser humano puede redimir a otro ser humano. Y un texto que mucha gente ha malinterpretado, y es que la gente dice, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Pero no se han puesto a visualizar el contexto de por qué el profeta Jeremías, creo que Jeremías que dice que no puede confiar en otro hombre. No, lo que le está diciendo, amado, escuche. sí, Es que no confíes en otro hombre para tú obtener la salvación. Dios mío. Lo que Él está diciendo, ningún hombre puede darte la salvación fuera de Dios. Entonces mucha gente ha malinterpretado eso. Sí, sí. Cuando Jesús dice, ustedes van a hacer más milagros que yo, eso se ha visto. Eso se ha visto y se va a seguir viendo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Cristo, se le llama el Espíritu de Cristo también, para que lo tenga pendiente. Se le llama también el Espíritu de Cristo y va a estar dentro de ustedes. Sí. Los milagros que Cristo hizo, usted si es un hombre de Dios y Dios está con usted, usted quizá puede hacer. Habieron hombres de Dios que hicieron cosas sobrenaturales. Sí. Anda un Billy Graham. Andan de los generales de Dios, gente poderosa que hicieron grandes milagros. O sea, evidencia de que la promesa de que Cristo dijo de que ustedes harán milagros. Mira, hay gente tan poderosa. Yo he escuchado testimonios de hombres de Dios de la antigüedad que dice que hubo uno que estaba en el hospital. Y cuando salió del hospital hubo una persona como que le pidió un favor. Y esa persona no tenía brazo, le faltaba un brazo. Y dice que ese hombre de Dios le dijo, mira, si tú me haces tal favor, te voy a devolver el brazo. Escucha. Ay, Dios mío. Oye este misterio, oye tan fuerte esto. Si tú me haces tal favor, yo te voy a devolver el brazo. Dice que la historia, que cuando este hombre hizo tal cosa a favor de este hombre de Dios, dice que este hombre comenzó a salir y el brazo comenzó a salir de nuevo. Muy fuerte. O sea, evidencia de que la palabra y la promesa que Jesús dio tiene cumplimiento y se ha cumplido. Así es. Entonces nosotros, amados, debemos de entender que el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo está encargado de convencer de pecado. Me gustaría entrar en esa parte ahí. Y es que hay mucha gente que como predicadores, somos predicadores, pero tengo que tomar este punto en cuenta. Sí. Y es que muchas veces nosotros como evangelistas hacemos concentraciones, hacemos culto evangelístico en las calles. Y muchas veces pasa mucha gente a escuchar los mensajes y todo esto. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que nosotros le decimos a la gente, le decimos a la persona, ¿usted quiere a Cristo? Y la gente dice que no. Pero muchas veces utilizamos la astucia de decirle a la gente, pase aquí adelante, que solamente es una oración. Sí. Y entonces, cuando le decimos así a esa gente, muchos predicadores lo hacen. Por eso quiero que mucha gente tome esto en cuenta como predicador, amado. Cuando usted llama a una persona a arrepentimiento, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Así es. Nosotros no podemos utilizar astucia para querer convertir a la gente a la mala. Porque si hacemos esto, estamos invalidando el decreto o la orden que el mismo Dios dio en la eternidad. Sí. ¿Cuál fue ese decreto? La libertad de escoger del hombre. Sí.
Cuando decimos que el hombre tiene que convertirse obligatoriamente, estamos diciendo que la ley del albedrío que Dios le da al ser humano, o sea, la libertad de escoger, la estamos invalidando. Sí. Entonces, una persona que entiende que no es el momento del convertirse al Señor, no podemos impulsar ese fulano, obligatoriamente tiene que convertirse. La Biblia sí enseña que los empujes a convertirse, sí, es claro. Pero la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Así es. Y algo que también me llama la atención, Christopher, sí, es que el mismo apóstol Pablo dice que ellos se encargaron de predicar, pero es el que da el crecimiento se llama Dios. Así es. Usted encárguese de predicar, amados. Sí. Encárguese usted Así de es. predicar. Y quien va a dar el crecimiento se llama Dios. Así es. Mira, ya para finalizar, para ya dejar por culminado esto que yo sé que es de gran bendición, me llama también algo mucho la atención, y es que podemos conocer que alguien sin el Espíritu opera bajo un nivel diferente a que cuando tiene el Espíritu. Sí, sí. Podemos conocer un apóstol Pedro que mientras caminó con Jesús mochó oreja. Podemos conocer un apóstol Pedro que quiso que Cristo no cumpliera el propósito y Cristo tuvo que decirle: Pedro, mira, esto te estoy diciendo. Pero vemos un Pedro que cuando recibe el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu en él, dice que en sus discursos se convirtieron muchísimas personas. Sí, sí. Pero vemos también un Pedro que cuando portó el Espíritu Santo con la sombra, lo que estaba revelando que la persona que entró en él no fue cualquier persona. Sí, sí. La persona que entró en él daba evidencia de que él lo tenía. Pero vemos gente de hoy en día predicando del Espíritu Santo, pero no se le ve evidencia de que lo tienen dentro. No se le ve una evidencia de que lo cargan. También vemos el apóstol Pablo. Dice que con los paños del apóstol Pablo la gente era sanada. Lo que revelaba que alguien que tiene el Espíritu Santo de evidencia de que lo tiene. Sí, sí. Alguien de que tiene el Espíritu Santo de una evidencia de que realmente vive dentro de él. Y esa es la importancia de tener el Espíritu Santo. Esa es la importancia. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sabe? Algo para culminar, me gustaría tomar esta parte muy importante en cuenta, ya que tocaste ese punto. Y es que hay mucha gente que han malinterpretado lo que es el manifestar lo que es el Espíritu Santo. Sí. Por ejemplo, la gente se ha enfocado en que para yo evidenciar de que alguien tiene el Espíritu Santo, Sí. yo tengo que verlo hablarle en lengua. Ay, no es así. Entonces, cuando usted ve a una persona que está caminando, está hablando, y usted lo ve hablar en lengua, usted dice: no, ese hombre tiene a Dios, esa mujer tiene a Dios. Sí. Sin embargo, esto es un error. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo... No. El apóstol Pablo habla y dice que debemos de manifestar lo que es el don del Espíritu Santo, porque ese uno es uno, aunque se manifiesta en diferentes facetas. Cuando nosotros vamos a manifestar lo que son las obras del Espíritu Santo, escuche esto, no es que yo voy a hablar en lengua, sino que en mí tiene que manifestarse lo que es el amor. Sí. El fruto del Espíritu, lo que es la mansedumbre, Sí. lo que es la templanza. Sí. Entonces, cuando usted ve a alguien que no opera bajo el don del Espíritu, Es difícil que lo tenga. es difícil que el Espíritu Santo esté ahí. Así es. Por eso quise tomar esa parte en cuenta, Así de que es. nosotros tenemos que tener mucha cuenta, amado, de que alguien que esté hablando en lengua no significa que tiene a Dios. Así es. Es un don que el mismo Espíritu lo da. Pero no Así evidencia, es. no evidencia que usted tenga el Espíritu Santo. Así es, ya que todos conocemos acerca de quién es el Espíritu Santo. Fue interesantísimo, esto fue una entrega más de tu segmento, un espíritu superior. Así que recuerda algo, activar la campanita, recuerda comentar, recuerda, vive Dios para siempre, compartirlo con tus amigos. Y yo sé que esto será de gran bendición. Yo sé que Dios hablará a tu vida a través de este mensaje. Wilmer, muchas gracias. Fue de gran bendición poder compartir la palabra acerca de quién es el Espíritu Santo. Amén. Mucha gente tenía duda de quién es el Espíritu Santo. Mucha gente ve operando, gente hablando en lengua y se preguntaba: ¿tendrá el Espíritu Santo o no lo tendrá? Pero hoy yo sé que usted va a poder descifrar si lo tenía o no lo tenía. Dios te bendiga. Shalom.